mientras los voy anunciando. Este espacio será moderado por Juan Manuel Fernández, fundador, arquitecto y consultor ambiental de Veleta Arquitectura Lab, y los panelistas serán Andrés Ibáñez, docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia, Joana Dáñez, docente de diseño de la Universidad de los Andes, y Catalina Bustillo, directora de Biomímesis Caribe. Los invito a realizar sus preguntas escaneando el código QR que verán en este momento en pantalla. Y les recuerdo también que en la sala 1 en este momento se está desarrollando el panel Implementación de la taxonomía verde en Colombia. Sean todos muy bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer al Consejo por la invitación, a nuestros panelistas por acompañarnos hoy en este panel que es muy relevante porque tiene que ver mucho con el diseño. Muchos hablamos de construcción, de tecnología y de arquitectura y muchas veces nos alejamos un poquito de esa responsabilidad que existe desde el diseño de poder generar espacios confortables y agradables que van en sintonía con el medio ambiente. La biomímesis, que ya ahorita nos van a explicar un poquito más en detalle, no es otra cosa que estudiar o emular la naturaleza para resolver problemas humanos que tengamos. Y eso, pues, de pronto suena novedoso o algo, pero es lo que la humanidad ha hecho desde el principio. Se ha ido alejando un poquito de eso, pero vuelve otra vez a llamar la atención. Pero es esa necesidad de que estemos como seres vivos en ambientes que satisfagan nuestras necesidades, pero que además no vayan en contravía del ecosistema o del entorno en el que está. Esa responsabilidad que inicialmente parte en los diseñadores, en los arquitectos, de poder diseñar cosas que no generen un problema adicional. El tema no es resolver después de poner un aire acondicionado eficiente o poner un bombillo eficiente, sino que mejor si pudiéramos crear unos espacios que no van a requerir aire acondicionado, que van a utilizar la luz del día cuando está afuera, que van a utilizar la ventilación natural cuando está afuera. Entonces, esa responsabilidad que tenemos diseñadores y arquitectos, hoy en día la podemos enmarcar en el concepto de biomímesis que vamos a explorar a lo largo de la charla, no solo de ver cómo está hoy en día, qué está pasando, el tema del estudio de materiales, de casos de éxito, sino también cómo se ve eso hacia el futuro. Entonces, primero vamos a comenzar con una intervención de cada uno de los panelistas que nos van a contar un poquito ya de cosas puntuales que hacen, para después abrir una ronda de preguntas que pueden mandar al código que vieron para generar un poquito la discusión en torno a este tema que vamos a tratar hoy. Entonces, empezamos con Catalina con su presentación. Gracias. Hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias al Consejo por la invitación y a ustedes por venir el día de hoy. Yo vengo a hablarles un poquito qué es biomímesis y cómo puede ser una herramienta para co-crear con la naturaleza. La biomímesis es conocida como la innovación inspirada en la naturaleza o la emulación consciente del genio de la naturaleza. Pero es una disciplina que pues, viene de vida y emular, y se trata de aprender a aprender de la naturaleza. Hoy en día hay muchos proyectos que se están creando basados en esta disciplina o utilizando esta metodología. Pero lo que pocas personas saben es que esta disciplina tiene 3 elementos esenciales que es lo que la hacen que verdaderamente sea rica y que tenga un alto potencial. Esos 3 elementos son reconectar, emular y ethos. Emular es la práctica de la biomímesis, es cuando aprendemos de la naturaleza y creamos una solución para un reto que tengamos humanos basados en esta lección que aprendimos de la naturaleza. Es la biomímesis en acción. Entonces, hoy les voy a llevar por un recorrido de un reto de diseño rapidito y cómo la biomímesis y cada uno de los lentes enriquece el diseño. Entonces, partimos de un reto, tenemos un proyecto
Y en este proyecto vamos a mirar específicamente el tema del agua. Sabemos que queremos que sea una solución sostenible y vamos a llegar con el lente de biomímesis, especialmente el elemento de emular. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cómo hace la naturaleza para? Y aquí ponemos lo que viene después, es cualquier reto que tengamos. En este caso es, ¿cómo hace la naturaleza para capturar agua, para distribuir agua, para manejar el agua? Y nos vamos entonces a la naturaleza como tal y buscamos cómo está solucionando ese reto la naturaleza, cómo está manejando el agua. Y hay herramientas como Sharing Nature Genius que lo que hace es que es una base de datos de lecciones de diseño de la naturaleza. Traduce esa manera de hacer las cosas de la naturaleza y las convierte en principios de diseño que pueden ser aplicados por arquitectos, ingenieros, diseñadores. Entonces, lo que hacemos aquí es que lecciones como esta del escarabajo de Namibia, que captura el agua a través de la condensación de la niebla, y cómo en sus alas, entonces aprendemos cómo lo hace y cogemos esa lección de diseño y la aplicamos para crear una solución. Entonces ya con eso tenemos una innovación, tenemos un producto que podemos utilizar de pronto en la fachada o que podemos utilizar en diferentes partes de nuestra edificación que está haciendo esa emulación. En este momento tenemos un diseño que es bioinspirado. Vamos al siguiente elemento. Entonces vamos a hablar de reconectar. Reconectar es una práctica y trata de esa manera de pensar de esa relación entre el hombre y la naturaleza. Porque a fin de cuentas, pues nosotros somos naturalezas y lo que buscamos a través de la biomímesis es que volvamos a conectarnos con esa esencia natural de nosotros. Entonces volvemos a nuestro reto y lo volvemos a mirar ahora con el lente de la reconexión. Y lo que nos preguntamos aquí es, ¿cómo puede el diseño reconectar a los humanos con el resto de la naturaleza? Y entonces teníamos nuestro reto del agua y cómo entonces incluimos esa agua dentro del proyecto y generamos para que genere espacios de conexión con la naturaleza. Y cómo pasamos ese mensaje y volvemos a repetir ese mensaje de que nosotros somos naturaleza. Entonces ya tenemos nuestra solución que ya tiene un diseño bioinspirado y que además está generando esos espacios de reconexión. Y nos vamos al tercer elemento que es el ethos. El ethos es la filosofía detrás de la biomímesis, es la razón por la cual nosotros hacemos biomímesis y es esas ganas de encajar en el planeta, de hacer las cosas de una manera que sea sostenible para nosotros, pero también sostenible para el resto de las especies. Y también se trata de esa gratitud con la que miramos a la naturaleza y de esa responsabilidad que tenemos hacia las otras especies. Entonces volvemos a nuestro reto de diseño con este lente y nos damos cuenta que nuestro diseño no está aislado, o sea, no es una cosa que vive en un espacio en blanco, sino que nuestro diseño está ubicado dentro de un ecosistema, dentro de muchos ecosistemas y hace parte de un sistema mucho más grande y que todo está conectado. Entonces cambiamos una mirada ecológica a una mirada ecológica, donde el hombre es uno de las especies que están ahí. Y nuestro diseño juega un rol fundamental en todos los ecosistemas y hace parte de ese ciclo. Con esta mirada del ethos nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias tiene nuestro diseño en el ecosistema? Podemos hacernos preguntas como esta: ¿previene o disminuye la capacidad del ecosistema para manejar las fuerzas del agua? ¿Produce carbono? ¿Cómo afecta la circulación del agua? Y nos damos cuenta que todos estos son servicios ecosistémicos que nosotros estamos de alguna manera interrumpiendo o afectando. Y que esos servicios ecosistémicos son bidireccionales, no son solamente servicios que la naturaleza nos provee a nosotros, sino también servicios que nosotros le podemos proveer a la naturaleza. Entonces los servicios ecosistémicos son servicios que compartimos con la naturaleza. Y con la biomímesis aprendemos cómo podemos compartir esos servicios. Entonces pasamos de pensar en que la pregunta anterior era ¿cómo afecta nuestro diseño negativamente el ecosistema? Y tratar de no hacerlo, pero podemos ir un paso más allá y preguntar cómo puede nuestro diseño contribuir positivamente al ecosistema. Entonces aquí hacemos preguntas como filtrar o eliminar toxinas de agua, ¿puede nuestro diseño facilitar el acceso de nutrientes a otras especies? Entre otras preguntas. Y todos estos son servicios ecosistémicos que ahora nuestra misma solución de diseño
puede comenzar a proveer y puede comenzar a jugar un rol dentro de ese ecosistema. Entonces podemos nosotros producir agua de calidad, porque de pronto filtramos el agua en nuestras edificaciones. Podemos nosotros provisionar agua para otras edificaciones o para otras especies. Podemos jugar un rol en la calidad del aire, en la polinización o incluso para ciclar nutrientes. Entonces ya nuestro proyecto se ha enriquecido utilizando los 3 elementos. Volvemos a repasar. Teníamos un reto que queríamos que fuera sostenible, utilizamos el lente de emular, creamos un diseño bioinspirado, reconectamos al ser humano con el resto de la naturaleza y traímos ethos para poder contribuir con el resto de las especies. Y así es como los 3 elementos de la biomímesis pueden enriquecer un diseño, que no necesariamente tienen que usarse en ese orden y que en todo proceso siempre podemos aprender de las lecciones de la naturaleza. Al final, todo en la naturaleza crea condiciones que conducen a la vida, y lo que nosotros queremos es que nuestros diseños también conduzcan a la vida. Y esta es una cita de David Orr que dice: el primer paso para pertenecer a este planeta es querernos convertir en una sociedad que quiera pertenecer a este planeta. Pues los invito a descubrir, a crear y a contribuir. Y bueno, nos pueden contactar. Y tenemos ahora un libro, el Manual de la Biomímesis, que está en español para los que quieran aprender un poquito más. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina, con ese llamado importante a nuevamente acordarnos que como humanos hacemos parte de algo mucho más grande y pensar y relacionarnos con eso es lo que nos garantiza un poquito como la subsistencia o tener una buena forma de vivir en el planeta. Vamos ahora a seguir con Andrés Ibáñez, que nos va a contar un poquito su experiencia más desde la más académica en el desarrollo y estudio de algunos materiales relacionados con este tema de la biomímesis. Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, ¿están preparados? Tenemos 7 minutos para hacer una inmersión rápida en 2 proyectos de biomímesis que desarrollamos, uno en la Javeriana, otro en la Nacional. Venga, si yo le pregunto a usted, ¿cuánto está dispuesto a pagar en experiencia por un diseñador? Todos valoramos la experiencia de un diseñador. ¿De pronto qué? ¿20 años de experiencia? ¿30? ¿50 años de experiencia? ¿Qué tal 3.800 millones de años de experiencia? Ese diseñador se llama la naturaleza. La evolución en la vida tiene 3.800 millones de años y eso significa que la cantidad de adaptaciones, de respuestas distintas a gran cantidad de contextos en el planeta, pues no hay tantas fuentes de soluciones interesantes como en la naturaleza. En términos generales podríamos decir que el mejor diseñador, por supuesto, es la vida misma. ¿Qué hacemos en biomímesis? Parece un juego de niños, pero es muy riguroso lo que hacemos. Contrastamos toda una serie de organismos vivos del mundo natural, no perturbado por el ser humano, y luego el conjunto de dispositivos, tecnologías, objetos de la cultura material humana, y hacemos una extrapolación de funciones para ver qué de ese mundo podemos llevar a la realidad humana. Y parece que fuera algo muy romántico, pero no, es algo súper práctico y funcional. Y en el mundo de la economía, de la arquitectura y de la construcción, se entiende, se proyecta que más o menos el 25% del Producto Interno Bruto en el área de construcción y arquitectura, económicamente hablando, va a provenir de innovaciones en biomímesis. Y creo que, bien. Oigan, país más biodiverso del mundo, Colombia, por unidad de superficie, significa que Colombia debería ser una potencia en diseño biomimético como en ningún otro lugar del mundo. Tenemos una cantidad de ecosistemas rarísimos en el mundo, por ejemplo páramos, ¿no? Y todo está estructurado alrededor del agua. Voy a pasar esto rápido, ¿no? Desde los páramos hacia las costas, manglares, unas cosas que no pasan en otros lugares del mundo. Voy a mostrar rápidamente solamente 2 proyectos, si me ayuda. Bueno, este es el primero, cómo mejorar la gestión del agua lluvia en una ciudad, aprendiendo el páramo. El páramo todos lo conocemos como la fábrica de agua líquida. Ahí pasan cosas rarísimas que seguramente podríamos usar para mejorar la gestión del agua en ciudades. Este proyecto se llama BryoSoil, lo ganamos el concurso mundial de biomímesis del 2019 con un equipo de investigación de la Universidad Javeriana. Y nada, sin más, voy a ir al video. Yo creo que hay de pronto un apoyo al play.
del video, porfa. Resulta que todas las ciudades basamos nuestra gestión del agua lluvia en tuberías, todas en el mundo entero. Y resulta que las tuberías generan problemas grandísimos de toda índole. La pregunta ¿es factible cambiar el paradigma de gestión del agua humano, que es basado en tubitos, tubos? Y la respuesta es por supuesto. Preguntémosle al páramo cómo lo hace. ¿Es la anterior? No sé, porque creo que sí, lo podría hacer charladito, pero creo que sí vale la pena para que comprendamos cómo se hace, cómo es el proceso de diseño y de trabajo en biomímesis. Les voy contando mientras tanto. Problemas de los tubos, de las tuberías. Resulta que las tuberías son un sistema obsoleto en el tiempo, porque la cantidad de agua que necesita sacar, evacuar una ciudad para evitar inundaciones es gigantesca. Resulta que en la medida que la ciudad se expande con el tiempo, hay superficies duras, concreto, asfalto, los mismos techos de las edificaciones, y al haber una superficie dura, la ciudad es como una gran piscina. Por ejemplo, Bogotá tiene 60.000 hectáreas construidas, una gran piscina de 60.000 hectáreas. Resulta que las inundaciones en el río Bogotá o en cada una de las 4 cuencas de Bogotá se producen en cada una de las edificaciones porque todos pagamos para que nos evacúen el agua, ¿verdad? Entonces, las tuberías producen inundaciones al final de las cuencas porque llevamos toda el agua y la concentramos en los ríos y allá terminan por desbordarse. Segundo, las tuberías producen efecto isla de calor porque el agua, como está conducida por debajo, no está sometida a los procesos de evapotranspiración o evaporación. Entonces el agua no tiene cómo evaporarse debajo en los tubos. Tercero, secamos los acuíferos subterráneos, que es un patrimonio ambiental de una ciudad. Entonces la pregunta es, ¿podríamos gestionar el agua en una ciudad de manera distinta? La respuesta es sí. En las plantas briófitas de los páramos está la solución. Lo explico. El páramo gestiona el agua no con tubos, sino con estructura celular espacial, es decir, es la estructura espacial de la planta briófita la que permite un alto desempeño en gestión del agua. Entonces, cuando fuimos al páramo con un equipo de investigación, tomamos muestras de las plantas briófitas del páramo, las sometimos a una observación en el microscopio electrónico de barrido del Instituto de Geofísica de la Universidad Javeriana, identificamos patrones geométricos de la estructura celular de las plantas briófitas y luego construimos hipótesis de por qué esos patrones geométricos nos conducían a ciertas funciones en el agua, como reducción del caudal, disminución de la velocidad, redireccionamiento del agua, separación del agua, evaporación, infiltración. Luego el siguiente paso fue hacer modelos tridimensionales y someter estos modelos con los patrones de las plantas briófitas a un caudal de agua para ver si realmente el agua cumplía muchas de las funciones que mencioné ahorita, y pues la sorpresa era que definitivamente sí era más multifuncional, digámoslo, y más eficaz esta estructura de las briófitas que un tubo, un simple tubo, para gestionar el agua en una ciudad. Con base en esas geometrías hicimos una modelación tridimensional para plantear unos bloques constructivos que se pueden colocar como pavimento en espacio público para proteger zonas que están sujetas a riesgo de inundación, como Alameda del Río en Bosa, que se inunda 2 veces al año. Este proyecto, que inicialmente era producto de un grupo de investigación y de una asignatura en la Javeriana, que se llama Arquitectura Biotectónica, sin quererlo se terminó ganando el primer puesto en el concurso mundial de biomímesis contra equipos de todas partes del mundo, Alemania, Holanda, Estados Unidos, un poco sin proponérselo. El segundo proyecto que vamos a ver, si la logramos, podrían ponerlo en YouTube directamente. Si colocan Bryosoil en YouTube es más fácil. El segundo proyecto tiene que ver con otro ecosistema de Colombia muy importante,
el bosque seco tropical. El bosque seco, ahí ya es darle como play a esa imagen. Ya. Gracias. You may have noticed that leaves have little tiny pipes that carry water. Just like them, all cities around the world depend on linear systems to manage water throughout neighborhoods. This is Alameda del Rio, a neighborhood in Bogotá that gets flooded 4 times a year in spite of having a stormwater piping system. Why it is so? As cities expand, millions of square meters of natural soil get sealed with hard surfaces that deplete the capacity of the soil to absorb and evaporate water. Less water absorbed means more runoff water that must be sent to canals and rivers, and also means more and larger pipes to prevent floods. Hard soil and pipes are responsible for most of urban floods, and they also raise the temperature of the city as the evaporation rate goes down. But how does nature manage water? Is there a unique ecosystem known as the water factory or such? Well, there is, and the largest in the world is just right behind Bogotá, the Páramo of Sumapaz. The Eco-Incremental Lab went there to meet bryophytes, the masters of water management in páramos. Unlike vascular plants, bryophytes don't rely on pipes to carry liquids. Instead, they manage them using structure. By doing this, bryophytes do not only carry water from point A to point B, but they perform 5 additional functions at once. We took different samples of these living structures under the scanning electron microscope at PUG, and 3 of them catch their attention. We built models to find out how different patterns perform. We found that water flow can be altered depending on the grouping geometry and direction of the bryophyte cells. The rhombus cell geometry of Thedian moss and the wavy pattern of Spandai moss decreases the flow rate, while this pattern can also change the water course or speed up the flow. Another 3D cluster voided structures dramatically improve the water storage capabilities as the mass-based radio is optimized. As for the capillarity, the long cell grouping geometry of the Campidiplos moss is the champion. We abstracted these patterns to develop Bryosoil, a modular and multifunctional soil system that uses 5 geometries of bryophytes to help Alameda del Rio and other neighborhoods in the world prevent floods and fight the heat island effect. The Bryosoil kit is comprised of 3D structural modules and ground tiles. Bryo modules below ground catch and separate runoff water for infiltration purposes or water reuse as needed. Bryo modules above ground can be filled with recycled pervious materials to create different types of furniture that evaporate water and cool down the city. On top, Bryo tiles can be assembled to slow down, conduct, or redirect water away from communities at risk. Bryosoil kits are easy to transport and assemble. Can be configured for different flooding risk scenarios, because water and soil are a dynamic duo on climate change solutions in urban areas. Bryosoil. Vale, volvemos a la presentación, porfa. Bueno, yo usualmente paro y traduzco. Hoy fue como todo de una vez en español, espero que hayan captado un poco la idea. Hicimos un estudio sistemático de geometrías que encontramos en plantas briófitas en microscopio electrónico de barrido. Hicimos modelos, sometimos caudales de agua a esas geometrías y determinamos qué funciones lográbamos, ¿no? Esa actividad multifuncional que ya mencioné. Bien, el segundo caso es otro mundo natural impresionante que hay en Colombia, que es el bosque seco tropical. El bosque seco tropical es el ecosistema más amenazado en el mundo. Solamente queda el 8% de ese bosque en Colombia. Y es muy interesante lo que pasa ahí. Todo lo que vive en el bosque seco tropical está adaptado para vivir 8 meses sin una sola gota de agua. Y luego hay 2 periodos de lluvia y con esos 2 periodos de lluvia, todas las plantas, insectos, todo vive durante todo el año. Entonces hay unas condiciones de adaptación y de soluciones a entornos cálidos súper secos. Entonces hicimos un estudio, esta vez con la Universidad Nacional de Colombia, un grupo de investigación de organismos adaptados a muchísimo calor para proponer una solución de un bloque de construcción de bajo costo con capacidad de aislamiento térmico de alto desempeño a partir de aplicación de patrones celulares en un escarabajo, en la piel de un escarabajo del bosque seco tropical colombiano. Y otro play, por favor. Gracias. Can you imagine living in a place with a 42 degrees Celsius weather all year round?
without access to an air conditioner, a place where it only rains 7 days per year. This is a reality in the northern region of La Guajira in Colombia. The region's population is affected by the lack of quality housing and infrastructure, as well as poor resource management, resulting in unimaginable living conditions. Amidst of the unbearable climate, a surprising life form has managed to adjust and survive over thousands of years: the beetles. There are over 3 million known species worldwide, believed to be as old as dinosaurs. But how do they manage to survive for so long and still continue to thrive today? To find answers, we looked into the organisms in the Colombian tropical dry forests. Our investigation led us to a specific beetle, the Clinidium curvi. This beetle has the ability to alter the cellular arrangements of the elytra to adapt to harsh climates. These cells have isodiametric shapes that increase their density towards the outside of the beetle's body, generating a rigid insulation layer. The same cells decrease in density towards the inside, allowing fluids to travel through the cells, creating an organic insulating system. We wanted to create a material that replicates Clinidium curvi's insulation mechanism and be able to supply such material using local resources. Insuram replicates these characteristics, allowing internal wind passage, generating constant air circulation, cooling and isolating external heat without the need for any electricity nor machinery. We also reduce solar contact while replicating the beetle's outer-body microshaded surface texture. Tests were carried out on prototype Insuram bricks, where bricks were exposed to high temperatures. Results showed that the prototype isolated 15% more heat than the conventional bricks. Insuram utilizes local practices and materials like rammed earth and clay, which are found in abundance in the Guajira region, as well as manure, a traditional compacting material. This way, it avoids the brick firing process, creating a low carbon footprint material. How can we make Insuram bricks available? The answer is rather simple. A manual press machine, Simbaram, was developed in the 50s in the National University of Colombia, which can be repurposed for fabricating Insuram bricks. With its new design, it will be possible to fabricate replicable clay blocks to form walls through the lateral assembly mechanism, in conjunction with a wooden shoring system. Working alongside the Faculty of Agricultural Sciences of the National University of Colombia on the use of mycelium as a positive carbon material applied in multiple areas will allow us to find new ways of manufacturing. Also, we hope to create a bacterial biological binder that can be replicated in different contexts and climates. In the near future, we hope that Insuram can be widely used in different locations, taking advantage of its local materials and flexibility to adapt to the current technological innovations. Vale, pues muchas gracias, creo que me extendí un poco. Ambos proyectos están en fase de transferencia tecnológica a través de una spin-off en la Universidad Nacional. Entonces nada, muchas gracias y le doy paso a la siguiente conferencista. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Como vieron, estos interesantes materiales tienen un trabajo importante de investigación y de interdisciplinaridad, y entonces ahora le damos la palabra a Giovanna, que es bióloga, a que nos cuente un poquito desde su perspectiva cómo ha estado relacionada con estos temas. Gracias. Bueno, buenas tardes. Soy Giovanna Daníez, soy bióloga y microbióloga. Tengo una maestría en ciencias biológicas y un doctorado en el estudio de las enfermedades de plantas. Y gracias a una competencia que se llama el Biodesign Challenge, llegó una bióloga al departamento de diseño de la Universidad de los Andes. Y lo que hace el biodiseño es combinar biotecnologías o aprendizajes que vienen de la naturaleza con las metodologías creativas y herramientas del design thinking para encontrar soluciones a retos. En mi trayectoria como profesora encontramos o buscamos retos que responden a los objetivos de desarrollo sostenible. Esto que ven aquí es una bacteria llamada Pseudomonas syringae, una bacteria que se encuentra en todas partes del mundo y produce una proteína que es capaz de nuclear el agua. Eso quiere decir que forma hielo dentro de los líquidos en los tejidos de la planta. Y al formar ese hielo rompe los tejidos y la bacteria puede invadir. Esto hoy en día se utiliza en lugares donde se esquía cuando no hace suficiente frío para hacer nieve artificial. Entonces la proteína ya no producida por la bacteria sino sintetizada
la utilizan, la aplican en el aire y cuando las temperaturas son positivas, por ejemplo 1 o 2 grados centígrados, pueden hacer nieve artificial. Un grupo de diseñadores que tomó el curso de biodiseño le pareció esta tecnología fascinante y se cuestionaron para qué más puede servir eso. Y encontraron en el contexto del transporte de vacunas a zonas rurales una posible aplicación. Entonces, ellos no se conforman con responder el reto y la biotecnología, sino que acompañaron a un grupo de brigadistas en su jornada de vacunación y se dieron cuenta que no es solamente la cadena de frío el problema, sino que estas personas normalmente cargan las vacunas en una nevera de polipropileno expandido o icopor y lo cargan en un hombro, tienen dolores de espaldas, los viales los ponen de manera pues no organizada, entonces tienen que abrir para buscarlos y se pierde ahí la cadena de frío. Con las carreteras destapadas muchas veces se rompen. Entonces, además de la tecnología que disminuía el peso de los contenedores, también diseñaron un maletín y unas neveras para poder transportarlas. Hoy en día esto es un emprendimiento que se llama NanoFreeze. Nosotros lo llamamos pseudofreeze por la bacteria Pseudomonas y nos dimos cuenta que en ingeniería pseudo quería decir más o menos y no era el mensaje que queríamos mandar, no era que más o menos se enfría. Entonces nos cambiamos a NanoFreeze y es un equipo de diseñadores que ahora trabajan con ingenieros y con científicos. Los ingenieros a través de la nanotecnología le han conferido a la proteína unas nuevas características que, por ejemplo, pueda durar en estado sólido de frío mucho más tiempo y que se pueda volver frío a temperaturas aún más altas. Entonces, hoy en día podemos congelar utilizando una nevera y no se necesita un congelador. Entonces, el ahorro energético es bastante importante. Y además hacen este tipo de neveras, las cuales cuando tienen que transportar algo van así en esa forma, pero una vez van vacías se rompen, entonces el espacio que ocupan es mucho menor y tiene un menor costo de transporte y energético también. Otro ejemplo es Yundo. Yundo parte de la premisa de que hoy en día nos encontramos cada vez más en lugares cerrados y hay mucha gente en lugares cerrados y respiramos un aire altamente contaminante por todo lo que aplicamos, porque todos estamos respirando CO2. Y ellos lo que quisieron hacer, este proyecto es conceptual, es un panel utilizando desechos vegetales de la región. En este caso el panel fue construido con bagazo de caña. Pero además ellos quisieron insertarle al panel unas cianobacterias que son bacterias fotosintéticas, bacterias que son capaces de fijar el CO2 o el carbono que se encuentra en el aire y con luz volverlo oxígeno. Y de esta manera tienen paneles que oxigenan los ambientes. Con las tecnologías que están ocurriendo en el momento, podríamos imaginar transformar estas bacterias y darles aún más propiedades, por ejemplo, que emitan olores o que sensen cosas en el ambiente y en caso de sensarlas que nos puedan indicar algo está pasando. Entonces pueden imaginarse ustedes en diferentes edificios o en diferentes lugares, cuando tienen que detectar ciertas cosas en el ambiente, pueden tener microorganismos que puedan servir como biosensores para ustedes. Otro ejemplo es RootKnit. RootKnit lo que hace es tejer un textil con alambre de nitinol. El alambre de nitinol es el alambre que se utiliza para los brackets, que guarda memoria. Y lo que hacen es conectar eso a una serie de sensores que están conectados a unas plantas. Hoy en día, si nuestra planta tiene una hoja amarilla, si se ve triste, ¿qué harían ustedes? Le echamos agua. Normalmente uno le echa agua, pero las plantas tienen otras necesidades también. Y tenemos la tecnología, como son los sensores, que nos permiten realmente saber si es agua lo que le hace falta, si es luz, si hay que limpiar la hoja, si hay otras cosas que hay que hacer. Y entonces ellos lo que hicieron fue que si en caso de que le faltara agua a la planta, el textil se arruga. Si tiene exceso de agua, el textil se infla. Y con esta tecnología uno podría imaginar entrar a una casa, tocar la planta y prender la luz. Entonces, imaginémonos si pudiésemos interactuar con las plantas de nuestro hogar o de lugares cerrados para prender cosas electrónicas o, por ejemplo, la luz, pero también el televisor y cosas así. Esto aquí que ven son unas cajas de Petri que llamamos nosotros en microbiología. Son unas cajas de vidrio en donde están creciendo unas bacterias. Estas bacterias normalmente se verían incoloras, pero las que vemos a su izquierda, ese verde fluorescente, es verde porque se le ha insertado un gen que viene de una medusa, que es bioluminiscente.
Entonces tenemos la tecnología para poder insertar genes que tiene la naturaleza, en este caso el ejemplo es color, pero podríamos insertar olores, podríamos insertar lo que ustedes se imaginen que tiene la naturaleza a unas bacterias que se volverían unas fábricas productoras de ese producto que nos interesa, y con eso podemos crear biotintes, como por ejemplo este, que es un tinte bioluminiscente, o en este caso el fucsia, que simplemente es un color. En la industria textil, el tema de las tinciones es altamente contaminante y termina contaminando fuentes hídricas, entonces son alternativas un poco más sostenibles que con un poco más de desarrollo pues pueden llegar a ser una alternativa sostenible para esta industria. Ahora imaginemos otros materiales como por ejemplo el papel burbuja, que es plástico. Normalmente en los últimos años nos hemos dedicado a satanizar el plástico, tanto que uno escucha que para el año tal ya no va a haber más plástico, pues eso tampoco es una realidad o no podría serlo. Para la industria de la salud ha sido bastante importante. Entonces mi discurso académico siempre no es eliminar, es buscar alternativas y es entender los usos y qué podríamos, o sea, para este uso en particular, que es para proteger objetos normalmente, podríamos utilizar un material como lo es la celulosa bacteriana. La celulosa está en todas partes del mundo, todas las plantas tienen celulosa. Lo interesante de esta celulosa, que es producida por un consorcio de bacterias y levaduras, en un té que tal vez algunos de ustedes han probado, que se llama la kombucha, es que es celulosa pura. Y así, el que alguna vez ha crecido un té de kombucha en su casa, le va a crecer esto. O cuando ustedes compran kombucha van a leer, no se preocupen si ven submarinos, pues no son submarinos, es celulosa bacteriana. Y bajo unos tratamientos nosotros podemos tornar esto en un material que podría durar mucho tiempo si quisiéramos, pero si quisiéramos ya no utilizarlo más, bajo condiciones de compostaje podría regresar a la naturaleza. Otro ejemplo, así como el plástico, es el polipropileno expandido o icopor, que también ha sido un material maravilloso, económico, liviano, que aísla, pero podríamos utilizar un material, como Andrés mencionaba, el micelio de los hongos, que todos los champiñones que alguna vez han consumido siempre abajo tienen unas raicillas que nosotros llamamos micelio. Por eso hace mucho tiempo los hongos creían que eran plantas, porque tienen esporas que parecen semillas y raíces micelio que crece en el fondo de la tierra. Eso se entrelaza en el desecho vegetal y si uno lo pone en los moldes en el que uno quiera y lo hornea, va a tomar esa forma. Y hay empresas como Grown Bio que ya crean inmobiliaria o también crean productos de aislamiento. Lo interesante es que esto puede durar mucho tiempo, pero si ya no queremos utilizarlo bajo condiciones de compostaje, regresa rápidamente a la naturaleza. Entonces, toda esta metodología del biodiseño que combina el pensamiento de diseño con biotecnologías o aprendizajes de la naturaleza, lo hemos recopilado y documentado en este libro que se llama Biodiseño en Colegios, y se llama en colegios porque realmente tiene un lenguaje inclusive para jóvenes en bachillerato. Creemos que desde una temprana edad hay que empezar a hablar de pensamiento de diseño, y lo importante del diseño, lo digo yo como científica que soy admiradora de ellos, es que realmente salen a los contextos y a las comunidades a entender las necesidades de las personas y a construir las soluciones con ellos, porque la ciencia lo soluciona todo, pero no siempre el hecho de que haya una solución quiere decir que vaya a ser viable en un contexto. Puede ser muy costosa, puede ser muy difícil de implementar y la gente no lo va a hacer. Entonces, co-crear las soluciones con la comunidad que lo va a utilizar va a garantizar que realmente tenga una aplicación. Y ya para terminar, aquí ven que hay 3 tarjetas, porque cada vez en el entorno académico, cuando uno dice empecemos un proyecto, nadie sabe por dónde empezar. Entonces, lo que hacemos es sacar una tarjeta de un objetivo de desarrollo sostenible, una de un contexto y una de un usuario, y de esa manera ellos piensan cómo abotar ideas en un contexto que es familiar para ellos, al que pueden ir y encontrar posibles retos a los que luego llegan a las soluciones más adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy interesante ver todas estas metodologías. Yo quisiera empezar por preguntarles cómo ven en un futuro a mediano y largo plazo que todo el tema de la biomímesis va a influir positivamente en el contexto en el que estamos de arquitectura, diseño y construcción. Me imagino que hay un montón de retos a nivel
normativo, cultural para nuevos materiales, normas técnicas, todo eso. Entonces, ¿cómo se imaginan ese futuro en el marco de la biomímesis? Pues yo voy a primero decir una oportunidad y luego un reto. Una oportunidad es que nos permite audiencias no especializadas empezar a hablar de temas que de pronto en otros contextos no hubieran atrevido a empezar a entrar, y me ha pasado con el biodiseño, que ahora los diseñadores quieren ser científicos, quieren entrar a los laboratorios, no salen de los laboratorios. Entonces ha sido una manera espectacular de atraerlos a la ciencia. Y un reto que veo es que a veces le exigimos mucho a los materiales biológicos. Queremos que cumplan todo, que sean hidrofóbicos, que duren eternamente, pero que también se biodegraden, les exigimos demasiado en vez de centrarnos en las bondades y en las ventajas que tiene el material. Entonces hay algo como en la cabeza de las personas cuando estamos trabajando en el material biológico que por alguna razón a veces le damos una exigencia mucho mayor. Claro, y eso es súper importante porque hablando de las edificaciones muchas veces pasa lo mismo, y es que el cerebro humano va a exigir cosas diferentes cuando sabe que, por ejemplo, un edificio está climatizado artificialmente a cuando no. Y el entender uno qué le pide a cada cosa va a hacer que uno lo disfrute más finalmente, ¿no? Como que no puede uno pretender que un material hecho de ciertas características funcione igual a otro que de pronto tiene unas características distintas, ¿no? 2030, primer pregrado en biomímesis en Colombia y uno de los primeros en el mundo. 2035, primer Congreso Mundial de Biomímesis, sede en Bogotá, organizado por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. 2040, Colombia, país potencia mundial en diseño inspirado en naturaleza. 2045, edificaciones, ciudades y construcciones multifuncionales y más eficientes gracias a estos procesos. Chévere. O sea, yo también creo que el potencial es, o sea, el que dice Andrés. Pero creo que pues cada vez el tema de la sostenibilidad suena más, cada vez el tema del cambio climático suena más, y la biomímesis lo que permite es aprovechar esas soluciones que ya están en la naturaleza. Entonces, en vez de contar solamente con el ingenio humano, es mirar a los 3.800 millones de años de experiencia que hay ahí y aprovechar ese conocimiento. Y nosotros en esa posición privilegiada que tenemos como país, y no solamente como país por biodiversidad, sino que yo también digo que estar en desarrollo apenas quiere decir que todavía estamos más cerca de una manera como más natural de hacer las cosas. Entonces es combinar esas cosas y creo que el potencial es altísimo. Ok, gracias. Y un edificio, un urbanismo que está hecho bajo estos principios, ¿se debería ver distinto a otro edificio? O sea, ¿es necesario que la gente identifique? Y lo pregunto también porque a nivel estético siempre hay muchas dudas de salirse un poquito de, no sé, la tradicional caja de vidrio. ¿Cómo ven eso? ¿Se debería ver distinto? Yo pienso que en principio no tanto, es decir, la biomímesis no es un problema de apariencia visual o no es un problema cosmético, es un problema funcional. Y al final miren que, por ejemplo, cuando uno, no es esta idea de internet que es el edificio con forma de ala de libélula, ¿no? Y ves literal la fachada con la forma del ala. Eso exactamente es lo que no es biomímesis. Lo que haces es que extraes principios funcionales, luego haces una traducción al mundo de la tecnología y de golpe no se ve como digamos que la fuente original natural, ¿no? Un poco lo que estaba pasando en el Bryozoil. El Bryozoil pues no se ve como una planta aureófita, lo que hay ahí es la estructura celular lo que nos interesa, ¿no? Entonces no necesariamente vamos a verlo de manera literal, sí lo vamos a sentir en términos de máximos desempeños en todas las funciones de un edificio, ¿no? Agua, luz, regulación térmica, interfaz con elementos naturales, etcétera. Entonces yo creo que la manera más evidente, la manera como se va a manifestar la biomímesis es porque las arquitecturas y las infraestructuras van a ser multifuncionales y de alto desempeño en relación con lo que hay ahora, pensaría. Y eso también lo debería percibir el usuario en temas de calidad ambiental en las que está, ¿no? Así es. Y poder entender también un poquito más
pienso yo que los ciclos, o sea, ver no el edificio aislado, sino ver ese edificio cómo está jugando un rol en los diferentes ciclos que al final lo terminan afectando a uno, pero o sea, que lo afectan a uno en la manera de uno utilizar el edificio y que lo afectan a uno en la manera de vivir. Entonces, mi sueño es que uno podría también ver cómo el edificio está dando, cómo el edificio está aportando y cómo el edificio, entonces, que yo pueda ver más biodiversidad. Hacia allá va un poquito mi siguiente pregunta y es ¿qué hace en este mundo hoy en día, y que veíamos esta mañana un poquito la cantidad de conceptos que tenemos de arquitectura verde, de ecoarquitectura, de ecodiseño? ¿Cuál es ese diferenciador de la biomímesis y cómo podemos identificar o enmarcar un determinado diseño en un proyecto con biomímesis? Lo primero es que está basado en las lecciones de la naturaleza. O sea, que está basado en ese aprendizaje y en esa prueba y error que lleva años y millones de años de evolución. Entonces, al estar basado en la naturaleza, automáticamente es sostenible. Es innovador. Esa es la primera. Lo otro, pues, mira la parte de la funcionalidad que decía Andrés, eso es súper clave. Y desde la manera en que yo practico la biomímesis, porque también hay diferentes maneras de practicarlo, es importante que volver a reconectar y que no sea, y que aporte al ecosistema. Entonces creo que esos serían como los factores que yo diría que los hacen diferenciadores. Yo creo, pero nos entra un poquito hacia la pregunta anterior, yo creo que también es importante no irnos como todo, ahora cuando está todo esto de verde y todo, a veces tiende a haber un greenwashing, como llaman por ahí, que entonces todo tiene que ser sostenible, o a veces acuñan los términos para mercadeo, pero no necesariamente por serlo. A mí me parece que un híbrido entre los avances tecnológicos y un híbrido entre estas funcionalidades que hemos aprendido de la naturaleza es lo ideal, porque también la tecnología falla y a veces nos acostumbramos a la inmediatez. Pero yo soy de Manizales y hace poco quitaron el gas, no sé si se enteraron, todo el tema del volcán. En todo caso, la gente no se da cuenta la alta dependencia que tenemos de muchos servicios. Cuando uno podría en edificios también tener biodigestores y tener un gas alternativo que tal vez hoy no es tan eficiente, pero puede suplir por lo menos esos 3 días que nos faltó, ahí nos hubiera ayudado un poco. Entonces, es no depender 100% en las soluciones, biosoluciones, ni en las de tecnología, sino tener un híbrido de ambas, me parece a mí sería algo ideal. Yo lo pondría en que la biomímesis realmente es un problema de innovación radical y de desarrollo tecnológico, así de simple. La biomímesis no tiene que ver con temas o metáforas de la armonía de la naturaleza con el ser humano, es un tema tremendamente práctico que deriva en innovación funcional, aplicable, y simplemente lo resumiría como un atajo. Es un atajo que utilizamos los diseñadores para llegar a soluciones muy potentes con menos recursos, que es lo que hace la naturaleza, básicamente. Sí, yo creo que ya para cerrar y agradeciendo a todos por toda la información, se me hace que es muy importante el mensaje que queda hoy de este panel, de acordarnos finalmente pues que la naturaleza lleva ahí millones de años y sigue, entonces hay mucho que aprender, de acordarnos además que no todo gira en torno a nosotros, sino por el contrario, nosotros también hacemos parte de esa naturaleza y nuestros cuerpos funcionan por un ciclo circadiano que también valoramos, querramos o no, el contexto natural en el que estamos, y entonces es de ahí de donde podemos buscar unos diseños que van a permanecer vigentes en el tiempo porque están basados en soluciones que ya están probadas. Pues a los panelistas muchas gracias y eso es todo. A ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy estimulante esta conversación que acabamos de tener. Yo creo que es una invitación también a detener y a fijar la mirada, y seguramente
También estaremos pensando en esa invitación que nos hacen a pensar en el congreso, en el primer Congreso Internacional de Biomímesis. Así lo haremos. Muchas gracias a todos. Bueno, en este momento pueden calificar este primer panel de la tarde de la sala 2 con el código QR que aparece en este momento en pantalla. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. A continuación, tendremos la conferencia El Encuentro del Agua y el Paisaje, Bogotá y Lima, a cargo de la arquitecta Diana Wiesner, fundadora de la organización Fundación Cerros de Bogotá y Arquitectura y Paisaje EU. Diana, bienvenida. Recuerden que pueden realizar sus preguntas escaneando el código QR también que van a ver en pantalla. Y les recuerdo que en este momento en la sala 1 se desarrollará el panel Análisis de ciclo de vida para la toma de decisiones. Bueno, mil gracias por la asistencia. Me pareció fundamental el panel anterior porque da un contexto pues muy importante para lo que vengo a hablarles. Es un poco pues un contraste entre los trabajos que hemos hecho, pues por supuesto Bogotá porque soy bogotana, y el trabajo que hicimos en Lima el año pasado en la elaboración de la estrategia de la biodiversidad para la ciudad de Lima. A ver, pasamos acá. Ay, perdón. ¿Ya la devolví? Primero, por una parte, para concientizarnos de alguna manera. Ay, ¿qué está pasando? Del contraste, digamos, entre lo que significa los paisajes del agua y los paisajes, digamos, de la carencia del agua, y lo que ha producido, digamos, dentro de nuestros contextos de ciudades, y hacer un poco conscientes la relación que tenemos con el agua, en todos los sentidos. Digamos que de alguna manera las ciudades han crecido en unos contextos específicos, han manejado el agua de una manera, y en los ecosistemas en los que nos enmarcamos cada uno de los ciudadanos, tanto bogotanos como los limeños, pues hay un reconocimiento o un no reconocimiento identitario dentro de esa humedad, por decirlo así. Y al ver, digamos, lo que han aprendido, digamos, todas las culturas de los paisajes, por decirlo, de no lluvia, o en el contraste de Bogotá, que es una ciudad con un nivel de altísima pluviosidad. En Lima puede ser más o menos 9 milímetros al año y Bogotá entre 600 a 1500 milímetros al año. Pero, digamos, quiero empezar enmarcándolos en lo que significa la sensación de humedad, los límites que tiene el agua, y nosotros, que supongo que la mayoría somos arquitectos, cómo delimitamos el conocimiento del agua. Y eso pues obviamente se manifiesta en todas sus expresiones de vida, en ambos ecosistemas, y no, de alguna manera no somos tan conscientes de lo que significa ese nivel, digamos, de lo que traduce una gestión o una presencia diferenciada del agua. Eso pues por supuesto, además, como bien lo mencionó Andrés, que me pareció muy interesante, es cómo lo gestiona la naturaleza. Y ahí es cuando hemos aprendido o no aprendido en la construcción de la ciudad. Entonces hay plantas en el ecosistema del desierto que son absolutamente eficientes o sea, no desarrollan hojas porque tienen que ser eficientes en la sintetización del agua, y por el contrario, en nuestros páramos, pues en la mayoría hay un nivel de pluviosidad, un nivel del agua que la gestionan para llevarla lentamente y traerla al suelo y bajarla lo más lentamente y gestionarla de una manera eficiente en diferencias bastante grandes. Entonces, voy a empezar pues hablando de Lima y luego pasaré por Bogotá,
Aquí vemos pues digamos un perfil geográfico que nos une en esta gran cordillera de vida que es pues toda la cordillera de los Andes. Y en el caso de Lima, digamos que las lomas son ecosistemas que son llamados los oasis de niebla, en más de 3.000 kilómetros que van desde el desierto de Chile hasta pues, la propia ciudad, y pues es un clima semiárido y que digamos tiene una posición absolutamente privilegiada y pues tiene la presencia de ese gran frente marino. Siempre nosotros como arquitectos delimitamos el agua como el borde costero, pero en realidad hay que entender, digamos, todos esos niveles de gradientes de lo que es el ecosistema del mar y lo que significa al entrar dentro de la ciudad. Lima pues tiene 4 cuencas, al igual que en Bogotá, y pues de esas 4 cuencas en todos sus periodos históricos que vemos dentro de sus culturas, desarrolló una cultura del agua absolutamente magistral y emblemática para todas las culturas, inclusive americanas, las cuales pues realmente manejaban tan eficientemente el agua que pues todos estos valles eran unos valles fértiles, unos valles agrícolas, y había un entendimiento intensivo, digamos, de distintas formas de entender y de cultivar el agua dentro de las regiones. Y eso pues lo vemos obviamente en todos los paisajes que hemos conocido en las distintas regiones, de cómo el manejo de los pisos altitudinales para los tipos de cultivos que sembraban, cómo manejaban eficientemente el clima y cómo, digamos, pues hoy actualmente pues lo vemos como algo que está ahí, pero que de alguna manera al construir la ciudad y la ciudad de pensar en una ciudad que fuera absolutamente eficiente en términos de la funcionalidad, pues pierde, digamos, de alguna manera o se rompe en un momento histórico todo ese tema de la gestión y de entender pues lo que eran unos valles agrícolas muy fértiles a lo que hoy vemos como la ciudad. Y la ciudad pues hoy es vista como una ciudad súper multicultural, polifacética, increíble en términos gastronómicos, en que ha explorado todo el tema de los aprendizajes ancestrales y que están integrados dentro de la propia cultura. Pero pues digamos nos apareció a nosotros este desafío de decir, bueno, es una ciudad de desierto, cuáles son sus ecosistemas propios y cómo el limeño los está reconociendo, cómo digamos dentro de esta construcción de la ciudad se han integrado estos ecosistemas. Entonces lo primero que supimos es que pues, las lomas son los ecosistemas más estudiados dentro de la ciudad y que están menos delimitados, digamos por una parte hay un reconocimiento por parte de las comunidades muy fuerte y de las actividades y las transformaciones que pueden existir en estos ecosistemas, pero dentro de la misma planeación de la ciudad no estaban, digamos, de alguna manera mapificadas y entendidas. Entonces encontramos 8 ecosistemas y dentro de esto hicimos un cruce entendiendo que el ecosistema urbano, la ciudad era un ecosistema, o sea que se reconoce como uno de estos 8 ecosistemas y vimos también pues todo el tema de las unidades de paisaje asociadas a estos ecosistemas. Entonces aparecen por supuesto cuáles son los más reconocidos, cuáles son los más integrados y en los cuales se debe explorar más. Increíblemente, pues la ciudad, a pesar de ser una ciudad costera, el ecosistema menos estudiado es el ecosistema del mar, a pesar que además, pues obviamente, pues todos los servicios que presta era uno, digamos, de los que menos estudios tenía. Otro, pues eran todos los valles de los ríos, en los cuales hay muchos proyectos andando, pues está todo el plan del río Rímac y toda la integración urbana, pero como tal la biodiversidad no era vista como un elemento, digamos, dentro del ordenamiento.
Las lomas, a diferencia de nuestras montañas bogotanas, pues tenemos una cosa mágica que es, digamos, por la influencia de todos los vientos del Pacífico, empieza a hacer una transformación y pues durante las épocas, digamos, de nubosidad se transforman completamente y el paisaje es completamente transformado, y esto, digamos, genera una apropiación y una emoción dentro de las comunidades que existen. La mayoría de las comunidades de Loma, que viven alrededor, son los mayores defensores de las mismas, y de alguna manera pues se identificaron, hicimos unos trabajos de participación con las comunidades identificando cuáles podían ser las estrategias para implementar la mayor biodiversidad. Entonces, digamos, un poco uniendo el tema patrimonial, ¿no?, el conocimiento de la presencia del patrimonio, los sistemas, por ejemplo, ordenadores que podían ser los ríos, las cuencas, el sistema de lomas que aparentemente, digamos, estaba delimitando en la parte posterior, y lo que podría ser, digamos, el futuro del frente, se establecían unos proyectos estratégicos que ya, digamos, además tenían que tener una coincidencia con lo que estuvieran manejando en la propia ciudad. Lo que vimos además en términos culturales en las encuestas y en los trabajos con la gente es que la gente no se identificaba con el ecosistema de desierto, ¿sí? Siempre se sueña con una ciudad verde, con una ciudad ¿no?, con grandes prados, muy arborizada, y esta identificación, que obviamente no estoy generalizando, pero digamos fue, digamos, el común denominador de muchos de las entrevistas, tampoco pues se asociaba a pues temas como de cambio climático, de desaparición de muchas especies, y se sentía que había muy poca biodiversidad por ser pues un ecosistema de desierto. Entonces el equipo de biología y de ecología hicieron todo el inventario, pues mediante información secundaria, etcétera, pero se dieron cuenta que había una gran biodiversidad, que había que, digamos, tener ese reconocimiento de diferenciación de esa biodiversidad asociada al ecosistema de desierto, y básicamente que pues esto que sucede tan mágicamente, que además ha sido cultivado por muchos de los pobladores de las lomas, que es inventarse la atrapanieblas, que uno podría decir que es un diseño basado en un tema de biomímesis. Bueno, ahorita me regañarán aquí los expertos, pero pues es un invento absolutamente increíble que se ha dado pues entre Chile y Perú, y toda esa magia que tiene que ver con hasta dónde llega el agua. Entonces el agua es absolutamente lo que nos rodea. Nosotros vivimos en una humedad, en una percepción, aunque no sea absolutamente visible. Y eso pues se manifiesta en todas las expresiones de vida, como pues cuando florece el amancaes, que termina siendo un símbolo. Sin embargo, pues hoy vemos una Lima que no ha terminado de gestionar bien el agua. Todo este sistema de canales que había tradicionales se han convertido, además, por un tema de gobernanza y de gobernabilidad. Hay muchísimas, por decirlo, municipalidades o alcaldías que gestionan o se dividen el tema del manejo del agua, y ahí, digamos, faltaría por recobrar todo ese conocimiento ancestral que se ha tenido, tradicional, sobre el manejo del agua. Por otra parte, además, pues existen municipalidades que invierten enormes recursos en irrigar con el acueducto común de manera absurda, y tratar de tener, digamos, parques que sean con una estética y con un lenguaje que no tiene que ver con ese ecosistema de desierto, y que sigue procurando pues promover, digamos, este tipo de paisaje artificial que no tiene que ver con esa condición. Por eso entonces, y son temas comunes entre Bogotá y Lima, es el reconocimiento a todas esas organizaciones que son increíbles, que dedican su tiempo y su conocimiento, y es ahí, digamos, dentro de los planes de ordenamiento que fueron de las recomendaciones que hicimos, es que se identificaran todas esas iniciativas ciudadanas
todos esos movimientos de personas que están haciendo cosas, que están proponiendo y se articularan, por supuesto, con la academia, con todos los proyectos que están pensando desde pues sí, desde las universidades, integrado con las instituciones. Un tema que es bien complejo, pues ya que pues, la gobernanza no ha sido fácil y pues cualquiera de todos estos sistemas, como es el más inspirador, que es el de las atrapanieblas, pudieran implementarse en otros niveles, en otros sí, en otras estructuras, por decir los edificios o en algunos otros tipos de funcionalidades que no solamente sean en el tema de nieblas. Entonces el estudio terminó, va a ser un atlas sobre los ecosistemas de Lima. Se hizo como esta imagen contrastante de qué pasaría con Lima si no existiera esa estrategia de biodiversidad en términos de cambios dramáticos, o sea que se continúa la pérdida de biodiversidad, la invasión de unas especies y otras, grandes olas de calor obviamente dependiendo del fenómeno del niño y de la niña, la reducción de la biodiversidad y obviamente una dependencia en provisiones de otro tipo de cosas. Entonces se trató de poner este contraste para que se generara una reacción y eso digamos básicamente fue el trabajo que hicimos en Lima. Pasando a Bogotá, pues que ya aquí pues todos bogotanos conocedores, pero pues quise mostrar esta sección de Humboldt para ubicarnos pues lo loco que es en dónde estamos situados. Y cuando hablamos en los mapas, cómo cartografiamos, y uno ve, por ejemplo, en Colombia o específicamente en Bogotá, cuando cartografiamos los ríos, siempre es una línea y es absurdo delimitar el agua en una línea o en un límite, cuando el agua finalmente, como les decía, es esa nubosidad, es eso que nos rodea, que casi que no podríamos tener una delimitación. Y vemos el mapa de Colombia en los bosques, que es el de la derecha, y casi que eso debería ser pues los límites del agua, ¿no? Porque están involucrados con otros sistemas. Y siempre nosotros pues tendemos a conducir, a delimitar, y ese tema que históricamente ha sido el de, ¿le puedes poner? Que históricamente ha sido huirle a la humedad, no dejarnos invadir por el sentimiento de lo húmedo, de la inundación, cuando somos una ciudad y un país que prácticamente es un país anfibio, se nos inunda, vivimos con la inundación y es como si eso fuera un problema. Entonces deberíamos dentro de nuestra cultura, así como contrasta como con la cultura limeña, el no reconocimiento a lo desértico, a esa vegetación, a ese paisaje. Nuestro paisaje es el paisaje de la humedad. Por supuesto, en Bogotá hay zonas con unos niveles de pluviosidad distintos, pero el no reconocernos tampoco dentro de nuestro paisaje, pues significa mucho, que es desperdiciarlo, ¿no? De no optimizarlo. Y de las más de 100 quebradas que bajan por los cerros y una sabana que es absolutamente fértil y biodiversa, pues lo que hemos hecho es de esa tradición de que antes nosotros cultivábamos de manera fértil en camellones agrícolas y casi que no lo hemos desconocido, y todo el crecimiento de la ciudad pues ha sido de ese gran humedal, prácticamente construirlo todo. Y entender pues ese ecosistema de páramo, como bien lo decía Andrés, que es absolutamente inspirador. Y dentro del páramo, ahorita les muestro, hay un frailejón, que es el Hesperia corimbosa, que además es súper eficiente en el manejo del agua, porque la mayoría, digamos, hay abundancia de agua, pero hay una zona que nuestros suelos de cerro son de roca, los hemos modificado tanto que ya el suelo prácticamente no tenemos, y a pesar de tener pues una gran humedad y una gran presencia del agua, decimos, ¿qué forma todas estos? Pues es realmente esa agua en movimiento que no la vemos, pero que finalmente está pues por debajo generando todas estas geoformas y que nos ha dado, digamos, lo que es el paisaje. No sé qué está pasando con las diapositivas, pero ahí. Entonces, el agua está invisiblemente dando forma permanentemente al paisaje.
Y desafortunadamente dentro de todo este proceso, pues los ríos que tienen una dinámica, unas formas meándricas, una forma absolutamente inteligente, lo que hemos hecho nosotros con las fuerzas del artificio ha sido canalizarlos, conducirlos, ponerles jarillones, transformarlos y pues de alguna manera claramente pues no hemos tenido esa cultura o esa… Y como ven las formas que la naturaleza soluciona la limpieza del agua, esos son los humedales, y nosotros hacemos las plantas de tratamiento que son absolutamente horrorosas, que no generan relaciones, que no son estéticas y que no son ni siquiera eficientes porque dependen de unos insumos. Entonces, pues Bogotá, que se ha transformado de ser ese gran humedal, y ha pasado pues a esta fábrica, y hemos tenido más de 15 planes que dicen que estructuremos el ordenamiento en función del agua, pero realmente lo que hemos hecho, a pesar de que tengamos esa conciencia de lo que podría ser una ciudad, no hemos entendido eso, que es la reducción de la velocidad del agua como lo hace la vegetación y lo hacen los propios páramos. Y definitivamente lo que hemos hecho ha sido, pues obviamente, traducirlas en estos canales trapezoidales continuos que no generan un paisaje, que no son articuladores, que no generan familia, y como bien lo decía Andrés, simplemente generamos un sistema de tuberías que lo que hacen es reducir la eficiencia, traducirlo a inundaciones y a mayores riesgos. Entonces nuestra percepción no tiene el nivel de profundidad que debería tener ese conocimiento sobre lo que significa el agua, y definitivamente debemos trabajar pues en colaboración con la academia, con las instituciones, con las organizaciones cívicas, que finalmente desde el conocimiento del terreno, como nos han demostrado los limeños en los defensores de las lomas, cómo pues definitivamente eso se puede transformar. Lo máximo que hemos hecho ha sido pensar en que hemos hecho parques o corredores lineales a lo largo de todavía unas infraestructuras pensadas desde la ingeniería, y no en un manejo, digamos, integrado de lo que puede ser el manejo de los ríos. Y tampoco pues hemos entendido pues lo que significa la rugosidad, la permeabilidad, que pues ya ustedes deben estar un poco saturados de la repetición de todo esto, pero sí de lo que está hablando el mundo entero, de lo que es cosechar el agua, es proyectar con la ecología, con sistemas de todas las formas posibles que se han generado en el campo y que definitivamente podrían estructurar el ordenamiento. Entonces, pues seguimos en una ciudad de la lluvia, pero que hemos enterrado nuestros ríos, y todavía los espacios públicos no los hacemos anfibios, sino que generamos canales que no están siendo, digamos, reguladores de este sistema de río, de lluvias. Y nuestro río Bogotá, pues que por supuesto, si bien se puede navegar en la parte alta, pues todavía sigue siendo un canal, un límite de la ciudad. Llevamos, yo no sé cuántos años llevo hablando del río como un eje regional, pero sin embargo, pues todavía dentro del ordenamiento se maneja solamente como una simple zona de manejo y protección ambiental. Y pues no recogemos las enseñanzas que nos traen, por ejemplo, el uso de todos estos camellones indígenas que se usaron tradicionalmente y que sí en México, por ejemplo, pues los han venido a utilizar como un sistema posible, por ejemplo, para la sabana de Bogotá. Imagínense Bogotá con un tema de, aquí está algo que trabajamos, con un sistema de agroecología que tuviera el alimento dentro de Bogotá y no tuviéramos que traerlo desde distintas partes, y por supuesto pues todo el sistema de manejo de drenaje sostenible, de humedales, de jardines de lluvia, y estructurar definitivamente todavía el ordenamiento de Bogotá en función de humedales artificiales, sistemas de drenaje sostenible, sistemas de barrios consolidados alrededor de estos sistemas en donde se celebre la humedad, se celebre la inundación y se celebre la conexión con otros seres vivos, y los humedales pues digamos sean restaurados acompañando digamos toda esta vida silvestre.
Entonces, pues nos falta mucha cultura del agua en Bogotá, estamos muy alejados, no hay parques, solamente el Parque Simón Bolívar tiene todavía presencia de agua y podríamos pensar en parques que efectivamente uno tuviera la relación con, pues con la avifauna que existe en estos humedales y pensar pues en distintas formas de llegar al río, no mediante una cuadrícula ortogonal infinita, sino mediante otros sistemas. Uy, perdón, que esto se está pasando rapidísimo. Y por último, pues el río que tiene esos meandros abandonados. Tuvimos la oportunidad de trabajar hace unos años de estos meandros, manejarlos a través de sistemas basados en la naturaleza y que tuvieran a través de simplemente manejo de vegetación, de sistemas de canales, que pudieran empezar a limpiar pues, el agua que viene en la parte alta del río y la entregara limpia. No quiere decir que limpia totalmente el río, pero se recuperan estos viejos meandros, se integran dentro de la estructura y empiezan a volverse también unos laboratorios de estudio, de trabajo dentro de la ciudad. Entonces, pues se hicieron varios ejercicios dentro de varios de ellos para que inclusive volvieran especies como el capitán bogotensis, el aguapucha, bueno, en fin, otro tipo de especies, simplemente con manejos de la naturaleza. Lo que es más maravilloso es que dentro de todo este proceso hay muchísimas organizaciones cívicas defendiendo los humedales, o inventariándolos, que deberían hacer parte, como lo hace el Observatorio de Cataluña, que se integran dentro de la información básica para la toma de decisiones dentro de los planes de ordenamiento y que no sea simplemente la institución que viene de arriba y establece pues, unas decisiones sin entender un poco lo que se está cartografiando desde la calle. Qué pena que esto no me está funcionando el… Bueno, entonces, pues a nivel mundial, pues las ciudades están claramente migrando todas sus transformaciones hacia diseños sensibles con pues como toda la relación del agua y por supuesto, perdón que esto esté en inglés, pero cultivarla, hacer un sentimiento. Bueno, ahí yo quería preguntarle a Andrés, ahorita hacemos una conversación, porque cuando nosotros hablábamos o como entendía yo del tema de la biomímesis, también hablaba de temas inspiradores de cómo, por ejemplo, todas digamos, las micorrizas o lo que producen los hongos generan comunidad, generan unas asociaciones, porque no pueden, digamos, trabajar solos nunca, siempre están en relación con otros. Entonces, esto fue un poquito trayendo a colación también lo que tú hablabas de cómo, por ejemplo, acá estaba dibujando la puya, que es en los cerros orientales, inspirados en cómo si nos inspiramos en cómo maneja eficientemente el agua o cómo lo hace, por ejemplo, el Ciro, aquí también lo estábamos hablando, pero no solamente en esa gestión del agua, de la humedad, de por qué tienen las hojas de un tamaño o de otro, sino en las relaciones que tienen con otros seres vivos. Y eso pues generaría, digamos, de alguna manera unos edificios o unas construcciones que tuvieran unas inspiraciones o traducieran en un paisaje que genera esas sinergias de colaboración, de apoyo, que finalmente creo yo, digamos desde el punto de vista urbano, si no generamos todos esos procesos, que lo estamos haciendo desde el trabajo con los niños, unos ciudadanos que estén empoderados, que estén trabajando desde sus lugares, que estén aprendiendo sobre la propia naturaleza. A los niños les enseñamos sobre las jirafas. A mí me tocó cambiarle en los grupos de juegos de colegio de mis hijos, se llamaban la jirafa, el elefante. Les dije, no, pues cambiémosles al oso andino, ¿no? La primera identificación que ni siquiera existe desde la primera infancia. Entonces, esto pues lo estamos haciendo, desde la Fundación Cerros les decimos, si yo les hago a ustedes aquí la pregunta, ¿en qué cuenca viven? ¿Serían capaces de resolverla en Bogotá? ¿En qué cuenca están en su casa? Esa pregunta la trasladamos a los niños y pues obviamente empezamos a hacer mapas, identificación, de primero situarse, identificarse, relacionarse, qué hay de agua presente alrededor, y muchas veces dicen no hay nada.
y es un nivel de inconsciencia de la presencia del agua, porque finalmente el agua pues está, como les digo yo, rodeándonos permanentemente. Entonces, bueno, hay toda una serie de cartografías y de trabajos que hemos hecho con los niños, y aquí digamos pues este corazón montañero que nos une a las lomas de Lima y a las montañas de Bogotá, en ese elogio a la humedad. Y como bien lo dice Dilip Dacuña, que tiene un libro, si me pasa la diapositiva, que se llama La invención de los ríos, es que promovamos una imaginación mojada. Muchas gracias. Tal vez, Diana, un par de preguntas que tenemos acá, aprovechando. Bueno, yo le mandé preguntas a Andrés, o sea que a él le toca contestar. Pues bueno, aquí hay una pregunta y es, teniendo en cuenta que ahora podría decirse que está de moda incorporar elementos de paisaje en el diseño de las edificaciones, como muros verdes, cubiertas verdes, ¿cómo afrontar ese reto tal vez cultural de querer replicar un paisaje ajeno en este tipo de infraestructura, de edificaciones, teniendo en cuenta que podrían generarse mayores requerimientos de agua y ser, digamos, una estrategia contraria a la sostenibilidad? Bueno, sí, esa pregunta está muy buena porque de hecho pues yo, si bien creamos la organización de infraestructura verde, los muros verdes generan mucho cuestionamiento, ¿cierto? Por primero los altos costos de ejecución y pues supuestamente hay una recirculación del agua, pero pues claramente uno pues ha visto cómo ha sido de alguna manera la manera de envejecimiento, y pensaría que precisamente pues deberíamos inspirarnos a hacer un tema de biomímesis. Cuando yo pues no entré como en el detalle, pero cuando ustedes analizan estas plantas de los cerros que están en el suelo de roca y que no hay agua, y que inclusive generan unos bulbos para reservar el agua durante una cantidad de tiempo, o que tienen hojas pequeñas, o que son relativamente ¿no? como rastrojos, bien lo decía Mateo Hernández en una charla que nos daban, ¿no? las plantas que tienen mucha agua y humedad y son grandes. Siempre buscamos como que la estética está asociada como con lo ¿no? voluminoso, y hay que empezar a pensar en nuevas estéticas. Por eso hablamos de las estéticas ecológicas. Y por qué siempre nos vemos identificados culturalmente con un tipo de estética que es muy verde, muy ¿no? abundante, como si el tema de la supuesta escasez, como sería los paisajes de Lima, ¿no? de las espinas, nos causan tanto temor. Si uno ve a los mexicanos, manejan el tema de la vegetación y la estética con los ágaves, los fiques, de una manera imponente y hermosa, y es como si tuviéramos una especie de complejo. Entonces yo creo que definitivamente sí, el tema de la funcionalidad y de entender por qué función estaría cumpliendo ese muro verde que queremos. ¿Es solo para satisfacerme a mí estéticamente y yo lo que quiero es parecerme a no sé quién que tiene esto, o a parecerme en Estados Unidos o donde sea que estén implementando este sistema? Entonces creo que hay un tema de replantearse cómo se hacen las cosas y esos modelos estéticos a los cuales nos hemos impuesto de alguna manera. Y en eso quizás pues también tiene mucho que ver con la conversación precisamente del panel, y es la importancia de fijar la mirada en nuestro alrededor para entender qué es lo que deberíamos replicar, precisamente cómo se comporta la naturaleza, ¿cierto? Hay otra pregunta, y es que, bueno, en estas ciudades como Bogotá, ¿cómo afrontar ese reto inmenso de devolverle las llanuras de inundación a nuestros ríos, de recuperar ese espacio que le hemos ido robando paulatinamente con los procesos urbanos, y teniendo en cuenta obviamente todos los costos del suelo y la visión utilitaria del suelo en las ciudades?
Bueno, ahí hay dos temas que estás diciendo. Uno es, por una parte, la deuda que le tenemos los edificios, es que recibimos el agua, la entubamos, la utilizamos para nuestro provecho y la devolvemos sucia. Creo que dentro de las fechas que puso Andrés debería haber una que fuera el reto de que los edificios entregaran el agua limpia a la ciudad. Eso pues está difícil, pero dentro de los diseños de aquí de estos grandes grupos de investigadores de la universidad que se van a inventar para un humedal artificial mega eficiente dentro del edificio que haga que además esa agua sea visible, bella, ¿no? Estética, que haya una lúdica, un aprendizaje y que entreguemos esa agua limpia. Ese creo que es un reto enorme. Podría empezarse por conjuntos habitacionales o algo así. Y cuando te refieres a la presión del suelo sobre la sabana, pues claramente, precisamente es que cada edificio debería, pues cuando mostré ese dibujo mío como chueco, que era la interpretación del Ciro, era que el edificio mismo gestione el agua de una manera tan eficiente que, digamos, no tenga una deuda digamos, en todo este ciclo de vida, que sirva como conector, que sirva como corredor ecológico, que tenga muchísimas más funciones que las que nos estamos imponiendo hoy. Ya el tema de ocupación del suelo, pues sí es un tema mayor que habría que ver cómo se resuelve, se habla de las densidades, en fin, pero claramente seguir urbanizando la sabana creo que es un gran error y tenemos que migrar hacia modelos, digamos, de pronto más policéntricos o de sistemas municipales más amplios y no seguir que Bogotá siga siendo ¿no? el gran centro que absorbe y absorbe grupos poblacionales. Perfecto. Bueno, y por último, ¿qué estrategias de pronto has tenido en todas estas experiencias en distintas ciudades que permitan involucrar y concientizar más a las comunidades en la importancia de retomar el agua como un elemento del paisaje en lo urbano? Yo creo que las comunidades están muy conscientes, o sea, lo que yo me he dado cuenta en los trabajos que hemos hecho, que es identificar efectivamente a quienes están haciendo qué, pues vemos que hay muchísimos grupos de ciudadanos movilizándose, seguramente de unos niveles, nos falta pues mucho más, pero lo que primero tiene que hacer el gobierno es reconocer a esas organizaciones, apoyarlas y multiplicar y generar esas redes, porque pareciera como que no existe nadie y realmente son muchísimos. Muchas gracias, Diana. Bueno, un aplauso. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Diana. Muy interesante exposición. En este momento pueden calificar la presentación magistral de Diana con el código QR que aparece en pantalla. Para nosotros es muy importante su opinión. Entonces, ahora los invitamos a realizar un break de 30 minutos. Los invitamos a un espacio de networking y a recorrer la muestra comercial, donde igualmente pueden tomar un refrigerio. Nos vemos de nuevo en este salón a las 4:40 para el cierre de la jornada de hoy. Muchas gracias.